estamos ya de regreso en su programa Torre Médica. Bueno, hoy con un invitado especial, el doctor Carlos Dragonas, que nos hace favor de acompañarnos. Él es ginecólogo con un posgrado en laparoscopía ginecológica. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Creo que como parte de la dinámica del programa, tenemos la salida a las calles del Gran Guadalajara, tanto de Violeta como de Lalo, en donde entrevistamos a la gente que nos hace favor de compartirnos las preguntas y las dudas que ellos tienen sobre el respecto del programa. ¿Vamos? Vamos. Soy Talía Jiménez. Me gustaría saber cuáles son los síntomas y signos de miomatosis y en qué momento acudir con el médico. Bueno, hablar de miomatosis y hablar de síntomas, Carlos, yo creo que es algo importante y la gente todavía sigue teniendo muchas dudas. Creo que a muchas mujeres les ha costado una matriz y hablar sobre miomatosis uterina es importante que la gente entienda, las mujeres en especial, que atender a la miomatosis uterina y saber qué es algo que puede cambiar mucho el pronóstico. Es correcto, Julio. Es muy importante hablar primeramente que el síntoma cardinal es el sangrado uterino anormal. ¿Okay? Las grandes hemorragias va a ser el panorama que se va a estar presentando en nuestras pacientes. Vamos a tener además sensación de pesantez, sensación de cólicos frecuentes. Y bueno, cuando los miomas llegan a ser tan grandes, también tenemos datos de compresión en la vejiga y datos de compresión en lo que es el colon y el recto. Además, la miomatosis nos va a causar muchos problemas de infertilidad y bueno, es una razón por la cual las pacientes llegan con nosotros, ¿verdad? Para buscar una solución a esto. ¿Y cuál sería una definición de la miomatosis? ¿Qué es este padecimiento? Okay, la miomatosis es la enfermedad donde se presentan miomas. Los miomas son tumoraciones que son totalmente benignas en un 99%. Okay, nacen del tejido propio de la matriz, del músculo liso, y van a tener una sobreexpresión y un sobrecrecimiento. Y esto va a generar cambios, okay, a nivel de la anatomía y con un consecuente sintomatología que se puede caracterizar, como lo mencionábamos, por los sangrados. Entendemos que este es un padecimiento femenino específicamente y obviamente cualquier mujer puede desarrollar un mioma en cualquier momento de su vida. No todas las mujeres van a desarrollar miomatosis. Se dice que 1 de cada 5 pacientes van a presentar esta condición y bueno, es muy frecuente también presentarla con un patrón hereditario. ¿Y cuál sería la edad más común de presentación de los miomas? La edad más común de presentación es entre los 40 y 50 años, pero existen pacientes que lo empiezan a presentar desde los 30 años. Entendemos que, Carlos, que hablar de miomatosis es hablar de una condición en la que habitualmente tiene que haber un signo o un signo. Sí. Entonces, obviamente muchas mujeres se dan cuenta en su revisión ginecológica anual, las que lo hacen, sí, que hay una presencia de miomas, pero no todas tendrían un síntoma cardinal si no hay una condición de sangrado anormal, ¿cierto? Así es. Existen condiciones donde por el crecimiento mismo presentan las pacientes lo que es un dolor pélvico crónico y son pacientes que también van a presentar hemorragias abundantes y también existen casos donde las pacientes van a llegar con nosotros a los centros de fertilidad porque no se pueden embarazar o presentan abortos recurrentes. Los miomas se pueden presentar en distintas capas del útero, ajá, del miometrio, pero ¿depende de la localización o del tamaño que den síntomas o no? Dependen más de la localización. Cuando los miomas se encuentran en la parte externa del útero, se llaman subserosos. Cuando están en la parte interna, se llaman intramurales. Y cuando están en la cavidad, se llaman submucosos. Los miomas submucosos son los que suelen dar más problema. ¿Okay? Estos miomas submucosos suelen presentar grandes hemorragias. O sea que el tamaño del mioma sí influye mucho, sí, en el comportamiento clínico. Es correcto, sí influye, pero es más importante la localización que el tamaño. El tamaño nos va a dar más problema
de datos de compresión a nivel de la vejiga o datos de compresión a nivel del colon y recto. Hablaste de que un 99% de ellos suelen ser benignos, o sea que ese un 1% puede llegar a ser maligno. Exactamente. El 1% se les llama, ese 1% se les llama sarcomas, ¿ok? Y es una condición maligna. La detección oportuna de los miomas puede cambiar el comportamiento clínico de ellos. Claro que sí. Entre más rápido se detecta un mioma, ¿ok? Si está dando síntomas, podemos dar un tratamiento y evitar que este mioma crezca y termine comprometiendo más la cavidad uterina. Cuando una mujer llega a tu consultorio con un sangrado, bueno, pues tú sospechas principalmente de miomas, pero ¿cómo haces el diagnóstico? ¿Qué estudios de laboratorio, qué estudios de análisis clínicos o herramientas llevas a cabo para el diagnóstico definitivo? Ok, primeramente necesitamos abordar a la paciente desde un enfoque clínico, okay, hacer una exploración física y bueno, nos vamos a poder orientar muchísimo con una herramienta que es el ultrasonido diagnóstico. De preferencia, realizamos el ultrasonido endovaginal y en ciertas ocasiones nosotros podemos realizar también una resonancia magnética, lo cual nos permite planificar de mejor manera algún abordaje quirúrgico. Porque hablar sobre cuestiones diagnósticas en las miomatosis, el comportamiento hormonal de una mujer marca mucho la predisposición para una miomatosis. Sí, los miomas son tumores hormonodependientes y principalmente dependientes de estrógeno. Entonces, pacientes que tengan alteraciones donde se presenten estados hiperestrogénicos van a presentar un mayor crecimiento de estos miomas. Porque hablamos muchas veces en mujeres jóvenes que fueron a sus primeras evaluaciones ginecológicas y encontramos la presencia o el diagnóstico de miomatosis y le prestan poca atención y le pierden la continuidad de este comportamiento y son hasta etapas avanzadas en donde se empiezan a dar trastornos cuando la mujer busca una fertilidad plena, ¿no? Y nos damos cuenta que un comportamiento anormal diagnosticado a tiempo, una condición de desregulación hormonal, ¿podríamos cambiar seriamente el pronóstico de estas pacientes? Podemos cambiar el pronóstico ya que el mioma, cuando se encuentra en las capas internas del endometrio, produce abortos recurrentes y fallas de la implantación del embrión. Por eso es tan importante tener una detección temprana y poder dar un abordaje muy temprano a este tipo de problemas. ¿Los miomas suelen ir asociados con alguna otra enfermedad pélvica como ovarios poliquísticos, una endometriosis? ¿Es común encontrarlos? Suele ir acompañado de síndrome de ovario poliquístico, ¿okay? Pacientes que también tengan alteraciones metabólicas son más propensas a desarrollar miomatosis. Hablando de desórdenes como tiroideos, ¿sí? Hablando de padecimientos que más regularmente la mujer puede tener de manera temprana, ¿qué específicamente podemos tener como desorden primario asociado a la miomatosis? Obesidad. ¿Okay? Las pacientes con obesidad se dice que tienen 20% más de riesgo de presentar miomatosis. No necesariamente la obesidad nos está diciendo que una paciente va a presentar miomatosis, pero sí aumenta su riesgo y de que los miomas crezcan mucho más. ¿Y la carga genética qué tanto va de la mano de mamá, hermana, tía con problemas de miomatosis? Ok, la genética es muy importante ya que en familias existe una historia familiar de miomas y es 3 veces más frecuente. Es un aspecto que la mujer a veces no le dé el seguimiento adecuado y detectar una miomatosis de manera temprana, ¿en qué estadio femenino o en qué etapa en la mujer podemos detectar muy tempranamente un mioma que podamos cambiar el pronóstico de este? Podemos detectarlo en la revisión ginecológica convencional, ¿okay? Se sugiere que cada año la mujer se realice un ultrasonido para poder detectar este tipo de problemas y poder darnos nosotros un abordaje. Y son aspectos que tenemos que considerar que a veces en la mujer la parte periódica la hemos quitado. Hemos hablado en otros programas, Carlos, sobre la evaluación, cómo el comportamiento de padecimientos como el cáncer cervicouterino se volvió parte del Papá Nicolau.
pero el Papá Nicolau lo hacen hasta en un centro de salud, lo hacen en una revisión periódica, en un check-up, pero creo que la parte de revisión ginecológica todavía no logra ser instalada desde nuestras niñas en nuestro primer periodo menstrual. ¿Sí? Yo decía, cuando hemos hablado de cáncer de mama, que el ultrasonido mamario debería ser ya parte de la cultura primaria para que la niña tuviera la evaluación de unas mamas que primero tienen un cambio graso y que posteriormente pueden tener lesiones fibróticas que podemos ver migrar de manera temprana en estudios no invasivos como el ultrasonido mamario, pero que le estamos quitando de la mente a nuestras niñas una cultura de prevención. Yo creo que es un aspecto importante que debemos de considerar. Vamos a ir ahorita a la sección de Cuando el cuerpo habla con Ruth y continuamos Doctor Médica. Continuamos.